Esta charla la podría llamar 7-3. 7 datos, 3 preguntas. Si quieren comenzamos con las preguntas o las dejo al final. Mejor, dejémoslos al final. Les voy a dar 7 datos, algunos tomados del portal Datos Abiertos del Ministerio del Interior. Voy a ir de la A a la B para luego plantear las preguntas. Dato número 1. Bueno, no cuenten esto como dato. Colombia estaría cumpliendo 32 años de la consulta previa en tanto un derecho jurídicamente consagrado. Creo yo, doctor, que se necesita un balance de lo que han sido estos 32 años. El volumen de consultas ha venido en ascenso, entre otras cosas porque los sistemas de información que antes no existían, gracias a usted, hoy sí están. Pero voy entonces, en aras de la brevedad, tomando los 21 minutos, los 6 que te sobraron, ¿vamos bien? Dato número 1. Para los compañeros doy por sentado que ya sabemos grosso modo qué es la consulta previa, pero lo digo de manera, digamos, coloquial. La consulta previa busca proteger la integridad étnica y cultural cuando alguien va a hacer algo que los pueda dañar. Y lo hace a través de algo que se llama participación directa. Por eso parte de la charla es, hablemos de otras formas de participación, que será en el punto de los 3, es decir, como pregunta. Dato número 1. Es cierto, Colombia es el récord mundial en consultas previas. Los datos que me aporta Datos Abiertos nos dice que desde el 92, cuando entró en vigencia el convenio 169, a mayo del 2024, se habrían realizado 11.389 consultas. Hay una diferencia, pero seguramente los datos son así. Decía un sociólogo que las estadísticas sirven para todo, incluso para decir la verdad. Entonces, quedémonos por ahora con ese dato que lo bajé de Datos Abiertos, 11.389 consultas en este periodo de tiempo, 32 años, casi la edad que tiene Alejandro. Y un poquito menos de lo que tiene Aquiles. Perú, que ratificó el 169, un poquito después, ha realizado hasta la fecha 95 consultas. Fíjense la gran diferencia. Y es un país con menos población, pero proporcionalmente con mayor población indígena. Bolivia. ¿Saben cuántas consultas ha realizado Bolivia? Deben un dato y se ganan un premio. Ha realizado hasta la fecha 1.057 consultas. Estos datos, insisto, solamente para que tengamos una noción de magnitud del fenómeno de la consulta. Significaría, extrapolando la información, que si sumáramos las consultas de los 23 países que han ratificado el convenio, además de Colombia, no llegarían al 30% de las consultas del país. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en Colombia que hayamos llegado a ese récord y lo sigamos rompiendo? Porque con seguridad lo vamos a seguir rompiendo. ¿Eso habla de una virtud o de un defecto? Yo creo que hay de ambas dos, como dicen en el Pacífico. Ambas dos. Hay virtudes y defectos en este récord. Pero doy un poco más en los 23 minutos que me quedan. Aprovechemos que se fue. Cierto es también que de ese volumen tan grande y creciente de consultas, casi el 11%, Francisco, se han dado por orden judicial. Lo que nos confirmaría, a mí me parece que es un número alto, porque significa que si alguien fue al juez, una autoridad indígena o étnica, interpuso seguramente una tutela, llegó a la Corte Constitucional o a un juez ordinario de primera y segunda instancia y ordenó hacer consultas. Y sabemos nosotros que al final de cuentas la tutela habla de escenarios no tranquilos.
porque supone que hay un conflicto, una insatisfacción o una sensación de vulneración del derecho que me lleva, por la vía de la tutela, a judicializar mi asunto. 11% prácticamente, 10.7%. Y hay departamentos en los que la proporción varía. Si extrapolo el dato, diría entonces que estaríamos hablando de una tasa, yo que soy sociólogo y las estadísticas sirven para todo, una tasa de vulneración potencial por lo menos del 11%, extrapolando los datos. Héctor, vos y yo que somos antropólogos, o sea que de matemática, nada. Ese es un dato número 1. La Guajira, pobre departamento, el medio de la riqueza, tiene el 37% de las consultas. Sobresale de lejos. ¿Saben, según esta información, cuántas consultas se han hecho en Caldas? 76. De esas 76 en Caldas, 44 se han hecho ¿dónde? En Río Sucio, Caldas. Yo no voy a discutir con la fuente, yo solo hago una tabla dinámica y muestro los datos. Probablemente haya defectos en la fuente, pero estaríamos hablando entonces que en Caldas son 76, en Río Sucio son 44. Dato número 1. Y queda la pregunta, ¿hay virtud o defecto en esta cifra récord que cada vez seguiremos rompiendo? Colombia, por múltiples razones, optó por un modelo de consulta a granel que quizá explica esto. En otras partes se hacen consultas o por territorios o incluso por pueblo o por familias lingüísticas. Aquí se hace a granel, es decir, comunidad por comunidad. Y eso puede ser parte del asunto. Pero hoy, en los 22 minutos que me faltan, al segundo dato, el tiempo es así. La consulta previa, Francisco lo sabes, que lideraste el equipo para elaborar la ley interna de consulta previa, no está reglamentada o está indebidamente reglamentada. Hubo un intento en el 98, muy mal intento de reglamentarla a través del decreto 1320, doctor, y en 3 ocasiones la Corte ordenó su inaplicación. Se entiende vigente, pero en varias, hasta la misma OIT recomendó inaplicar el 1320, entre otras cosas porque faltó una regla elemental, no fue consultada ese decreto. Ha habido 2, 3 más proyectos de ley estatutaria para reglamentar la ley de consulta previa y no han prosperado, porque además hay que hacerle consulta no solamente a indígenas, sino a afros y a gitanos. Y eso, además de ser complicado, es costoso. Y adicionalmente, la dirección de consulta en particular se rige por directivas presidenciales, algunas de las cuales el Consejo de Estado ha revisado en 2 ocasiones. Y ha cuestionado si por vía de una, déjame quietecita, si por vía de una directiva presidencial se puede reglamentar la garantía de este derecho. Evidentemente el Consejo ¿qué ha dicho? Pues que no. Yo que soy sociólogo me meto en los terrenos del abogado, pero cualquier duda ustedes por favor me ayudan a corregirla. Dato número 2, en conclusión, hay un déficit de reglamentación. Diríamos también que un déficit de regulación y quizá un exceso de jurisprudencia, quizá. O sea que de pronto la cosa no es tan bucólica. Déficit de reglamentación, déficit de regulación y exceso de jurisprudencia por un dato de oro que yo les tengo aquí a manera primicia. No me puedes cortar antes de dar ese dato. Está calientito, lo saqué de la Corte Constitucional. Dato número 3. Los principales desarrollos en Colombia de la consulta previa se han dado por vía jurisprudencial, no por vía normativa. La vía normativa se da para reconocer el derecho, pero no para reglamentarlo. La ley 99 del tema del medio ambiente reconoce, ratifica, pero no reglamenta. Se ha dado por vía jurisprudencial. Paréntesis para un tiempo que no es mío. ¿Alguien puede explicarme muy bien la diferencia entre la jurisprudencia y la norma? Conceptualmente, aquí, vos que sos el abogado. No es mi tiempo, es el de él.
Bien, la jurisprudencia es que sale un caso y ese caso es resuelto. Y a partir de los argumentos de la contraparte se dice, cuando pase una situación de este estilo, esto debe ocurrir. En cambio, la ley es sentarse los legisladores, o en el caso de los legisladores del resguardo, imaginarse casos, cómo podría ser y decir, esto va a ser así. ¿Sí? Pero voy a decir una cosa, la jurisprudencia es un laboratorio de creación de derecho. Pero Colombia se ha desarrollado por vía normativa, no tanto, pero sí sobre todo vía jurisprudencia. Y hay dos maneras, hasta donde yo conozco, metiendo en los terrenos de ustedes, a través de las cuales se produce la jurisprudencia, vía revisión de fallos de tutela o control de constitucionalidad sobre todas ciertas normas. Ni lo uno ni lo otro, yo te preguntaba, la revisión de constitucionalidad significa que la Corte Constitucional, la mayoría de las veces mediada por una demanda, revisa una norma y dice, ajá o ajá. Y la tutela, ya hemos visto que la génesis de una tutela, faltan 20 minutos, perfecto. La génesis de una tutela es una insatisfacción o una sensación de vulneración del derecho. Es decir, la consulta previa y la jurisprudencia responde a situaciones no tranquilas. Es un trámite institucional a algo que se entiende problemático, probablemente conflictivo. Les quedo debiendo varios datos en los 15 minutos que van quedando a la diosa del tiempo, pero quiero abreviar con lo siguiente. Siendo la vía jurisprudencial el principal camino de desarrollo, les tengo este dato sacado de la Corte Constitucional. Hasta la fecha, hasta el 2023, la Corte habla de 500 providencias, de las cuales en general precisa que son 292 sentencias que abordan directa o indirectamente la consulta, 292, Esther. De esas 292, 10 son SU, paréntesis para un tiempo que no es mío. ¿SU qué es? Ustedes van a ver que hay sentencias de la Corte que dicen C. Eso es un ciudadano que dijo, esa ley de la República va contra la Constitución. Una sentencia T es un caso donde dice, nos violaron el derecho y es una tutela. Una SU es igual a una tutela, pero no fue resuelta por 3 magistrados de la Corte, sino por la sala plena, los 9 magistrados. Entonces, son casos muy importantes donde dicen, esto es más valioso que en una sentencia T. Y eso es importante para cuando vean las sentencias. Las que son SU valen más. Estuvieron todos los magistrados ahí. Retomo los 10 minutos que me faltan. Estoy mamando gallo, por supuesto. Sé que me faltan 15. Mira, 10 SU, 147 C, es decir, de revisión de constitucionalidad, y 129 T, es decir, de tutela. Creo yo que las 3 me están hablando en un lenguaje constitucional de escenarios no tranquilos. Que está bien que se expresen de esa manera y no de otra. Ya olvidé el número de datos, pero diría lo siguiente. No obstante, Héctor, además del gran volumen de consultas, la consulta previa de la Carta de Derechos que tienen los pueblos indígenas es el derecho que tiene más sex appeal, el que más excita. Es un derecho con un enorme poder de excitación. No por el valor intrínseco de la consulta, no por el propósito fundamental de proteger, porque para eso hay otros derechos, entre otras el derecho de reconocer y respetar, pero el derecho de reconocer y respetar no tiene el sex appeal que tiene la consulta. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿por qué la consulta previa tiene tanto sex appeal? ¿Por qué excita tanto? Al punto que interpela a otros actores distintos a los mismos grupos étnicos. Diría yo, ya terminaría con las preguntas, por 3 razones. El sex appeal de la consulta se explica porque aquí en Colombia, no pasa así en otras partes, la consulta previa es un requisito de trámite para obtener licencia de proyectos. Y cuando un proyecto de millones de dólares depende de una licencia y al final la licencia depende de una consulta,
Eureka, la consulta previa se vuelve excitante y angustiante. Los ricos también lloran por cuenta de la consulta, diría la novela. La otra razón por la cual tiene tanto sex appeal por esa vía tiene un enorme poder, directa o indirectamente, más por sus consecuencias que por otra cosa, de poner en cuestión a empresas y a proyectos. Yo creo que este derecho es el que más convoca a grandes empresas y a grandes proyectos y a grandes medios. Semana ha hecho eventos y desayunos sobre consulta previa, que desde que Semana se interese por consulta previa, aunque en la otra línea editorial, no esta, es porque algo tiene la consulta previa. Es un río que mucho ruido hace. Y adicionalmente, porque volviendo a la tutela, judicializa un nivel de conflictividad social y socioambiental a través de la cual la consulta previa es una fórmula que ayuda a dirimir o a gestionar esa conflictividad socioambiental que subyace allí. Entonces las tres preguntas que tengo son las siguientes. Omito otros datos. A los coordinadores yo escribí en viñetas un documento de 7 páginas. Tengo 3 preguntas para que las conversemos. La primera pregunta es, siendo la consulta previa tamaño derecho, con tanto sex appeal, con ese volumen creciente de consultas, siendo récord mundial, ¿cumple el propósito fundamental? ¿Realmente está protegiendo? En algunas partes se está volviendo un negocio, en otras partes se está volviendo una estrategia política. ¿Se cumple? ¿Podemos evaluar si está cumpliendo sí o no el propósito de proteger cuando otros van a decidir hacer algo? Primera pregunta. Hipótesis. Intuyo que no tanto la respuesta. Segunda pregunta. ¿Es la consulta previa la única forma de participación que tienen los grupos étnicos en las dinámicas del desarrollo? No. El 169 habla por lo menos de otros 4 estándares de participación frente al desarrollo. Voy a mencionar 2, o por lo menos 1. La participación en beneficios. Está en el 169, planteado de manera casi que discrecional o circunstancial. Pero también hay otra opción. ¿Quién ha dicho que los grupos étnicos, más allá de ser potenciales víctimas o afectados, que es donde se erija la consulta, pueden ser dueños y ejecutores de los proyectos del desarrollo propio y los del desarrollo del país? Discusión que comenzó a darse en La Guajira. Es que la consulta previa dice, otro toma la decisión, hay una comunidad indígena que puedo afectar en una posición relativamente pasiva frente al desarrollo, por lo tanto le pregunto para no afectarte, te estoy asignando un rol pasivo en el desarrollo, pero un papel activo que es válido y el 169 lo permite. En el balance que hicimos hace unos años dijo que los indígenas no solamente son destinatarios ni titulares de derechos, son actores de desarrollo y pueden ser actores de desarrollo propio y desarrollo regional. Es decir, si se trata de minería, ¿por qué no pueden hacer minería? Si se trata de hidrocarburos, ¿por qué no pueden hacer hidrocarburos como en Canadá? Finalmente, la última pregunta es, ¿quién soy yo? No, la última pregunta es, ¿se puede hacer la consulta con otros procedimientos distintos a lo que en Colombia acostumbramos? Yo estaba, doctor, en el Ministerio del Interior cuando comenzamos a pensar que la consulta previa es SABC, que luego se volvió directiva presidencial. Pero si vas a otros países encontramos que se hace de otras maneras. Entonces, cierto, nosotros tenemos una senda procedimental para la consulta que puede ser muy virtuosa, puede ser que no. Pero esa es otra pregunta que vale allí. Para las preguntas que valen y las respuestas, creemos que hay otros estándares de participación, porque mientras sigamos pensando que la consulta previa es el único mecanismo de participación frente al universo del desarrollo socioeconómico, va a estar siempre recalentada. Y ese derecho, además de ser sexapiloso, es un derecho complejo y súper recalentado, pues porque todo el mundo entra, opina y no sé qué más. Entramos entonces a las preguntas. Muchas gracias, Aquiles, por los 4 minutos. La próxima espero que me des más.